Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí otra vez transmitiendo a través de estas redes sociales o de estos medios que el Señor nos permite poder hacerlo de esta manera. Y queremos, Señor, queremos en esta tarde adorar el nombre de Dios y queremos aprender de su palabra. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y yo sé que en sus hogares, escuchando esta palabra que vamos a compartir con ustedes, ojalá el Señor use estos pensamientos, estos versos, estos capítulos, cada palabra que vamos a estar compartiendo, que sean para aliento y para edificación. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y la alabanza y adoración. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y adoración. Santo,
santo, santo, santo, Señor Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y la alabanza y la adoración. Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Amén. Recibe toda honra y toda alabanza, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Reciban un saludo de la familia Galicia. Queremos hacerle una cordial invitación a nuestras enseñanzas de la hermenéutica, empezando el 10 de septiembre a las 7 a través de este canal de su gracia. Acompáñenos para juntos aprender a interpretar las escrituras de una mejor manera. Gracias y Dios los bendiga. Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos. Estamos contentos con nuestro Dios, estamos contentos con ustedes por acompañarnos en esta tarde, ¿verdad? Por estar ya aquí listos para estudiar la palabra de Dios. Los últimos jueves pues hemos estado aprendiendo acerca de la identidad en Cristo, y pues nuestro hermano nos hacía preguntas en el último estudio acerca de quién es usted, cuál es su identidad, quién soy yo en Cristo. Y es algo que pues vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios cuando usted y yo venimos a Cristo. Y vamos a iniciar con una oración, a darle gracias a nuestro Dios por este tiempo, y le invito a usted que pues juntos agradecemos a Dios, y pues hay que pedirle que Él sea quien nos enseñe. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por esta hermosa tarde, Señor. Gracias te damos porque nos tienes con bien, nos tienes ya aquí listos juntos en línea para estudiar tu bendita palabra, la palabra tuya, la que nos instruye, la que nos cambia nuestra vida, la que nos ayuda a ver las cosas diferentes. Pues estamos aquí para conocerte más a través de ella, y pues te pedimos, Señor, que seas tú quien nos enseñe a través de tu Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro, y pues recibe toda la gloria, recibe toda la honra, porque tú te la mereces, mi Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro todo, Señor. Gracias te damos, y esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues buenos hermanos, pues vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a ver algunos textos bíblicos acerca de quién somos en Cristo, quién soy yo en Cristo. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Cuando usted escucha esta palabra, ¿quién es usted? Tal vez usted diga, bueno, pues yo soy el hermano Sergio, o yo soy la hermana Adriana, o no sé, póngale usted, ¿no? Y claro que somos quien somos, ¿verdad? Pero más que nada vamos a ver quién somos en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es como nos identificamos con Cristo? ¿Cómo es que la Biblia nos dice que cuando venimos a Cristo, pues somos una nueva criatura? Y es el primer texto que vamos a ver, y vamos a tomar como en primer lugar, como en primer punto, que la palabra de Dios nos dice que somos una nueva criatura. Y si abre usted la Biblia, por favor, si es tan amable de acompañarnos a estudiar pues un poco, ¿verdad?, de todo lo que somos en Cristo, porque la Biblia enseña muchísimo acerca de quién es una persona cuando viene a Cristo, quién es usted cuando viene a los pies de Cristo. Y pues en primer lugar, como primer punto, vamos a
a ver en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, un versículo muy conocido, ¿no? Un versículo que tal vez muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Y vamos a estar viendo un poquito sobre ese versículo y otros más acerca de quién soy yo en Cristo. Y si me acompaña por favor a segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 y fíjese cómo comienza el versículo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, de modo que, sabemos que el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, en los versículos anteriores, viene hablando acerca de que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿no? Acerca de cómo es que nuestra vieja naturaleza, nuestra manera de vivir, pues queda sepultada, ¿no? Al tiempo que nos identificamos con Cristo en nuestro bautismo en Cristo, ¿verdad? Y cómo es que cuando somos sumergidos y nos identificamos de esa manera con Cristo y salemos del agua, pues salemos una nueva persona, ¿no? Como a identificarnos con Cristo en la resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero es lo que dice el apóstol Pablo aquí, pero fíjese cómo sigue diciendo el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, alguno, fíjese, si alguno, o sea, dice alguno, o sea, es cualquiera, no importa de dónde es usted, de qué país viene, o si habla inglés, o si habla español, o si cuidó chivas, o si cuidó vacas, o si cualquier persona, si alguno está en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si está en Cristo, ¿verdad? Si está en otras cosas, si está en la religión, pues ya eso es algo diferente, pero estamos hablando de quién soy yo en Cristo como persona, como lo enseña la palabra de Dios, que es lo que usted debe de tener en su mente y en su corazón, que nunca se le olvide quién es usted en Cristo. Entonces, aquí donde dice nueva criatura es, también se puede traducir como nueva creación, como nueva persona. Y fíjese cómo, pues, cómo dice, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algo muy bonito, muy hermoso, que lo pone a uno a pensar, ¿no? En el pasado y en el presente que estamos viviendo. Pero yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted está en Cristo? ¿Usted le ha entregado su vida a Cristo? ¿Usted lo ha aceptado como Señor y Salvador de su vida? ¿Usted está en Cristo? Pues si usted está en Cristo, nueva criatura es lo que dice la palabra de Dios. Que usted es una nueva persona o como le digo, se puede traducirse como una nueva creación. Y fíjese cómo termina pues el versículo, ¿no? Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo mira usted eso de las cosas viejas pasaron? Bueno, pues puede verlas de diferentes maneras, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ¿cómo era usted? ¿Cómo era su vida antes? ¿Era orgulloso, orgullosa, celoso, celosa, un celo enfermizo? ¿Era envidioso o envidiosa o practicaba el pecado? Claro que sí, la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es que nosotros a veces teníamos la confianza en las obras o teníamos en sí el amor en nosotros mismos, ¿no? El yo y todo para uno mismo y no para las cosas de Dios. Pero sabemos que cuando venimos a Dios, pues Jesús lo dice, ¿no? Bien claro, el que quiere seguirme, tome su cruz, néguese a sí mismo y sígame, ¿no? Es algo que nosotros debemos de hacer, de negarnos a nosotros mismos. Bueno, pues todo eso ya quedó atrás. Todas las cosas viejas pasadas, todo lo que usted hacía en el pasado, cómo es que practicaba el pecado, cómo era su vida antes, ¿no? Y todo lo que pues la alejaba de Dios, todo lo que lo alejaba de Dios. Pues aquí dice, esas cosas pasaron, todas esas cosas malas que usted hacía ya quedaron en el pasado. Pero fíjese cómo termina diciendo el versículo. Dice, he aquí todas, no dice algunas, sino dice todas son hechas nuevas, ¿verdad? Son nuevas, todas las cosas que hoy vemos, ¿no?
cómo es que está hoy nuestro pensamiento, nuestro corazón de ver la vida. Ya la vida, usted cuando está en Cristo y es una nueva criatura, ya no ve las cosas, el mundo como lo veía antes. Antes lo atraía, la atraía a las cosas del mundo, pero sabemos que no. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo viene a nuestra vida, nos llama y nosotros lo aceptamos, dice la palabra de Dios que ya no somos nosotros del mundo, ¿verdad? Y Jesús ora por nosotros, ¿verdad? Que no nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Entonces, es lo que estamos viendo acerca de esto, cómo es que nosotros cuando venimos al Señor somos unas nuevas criaturas, ya no miramos la vida como la mirábamos antes. Antes nuestros sentimientos hacia las personas eran pues mal, ¿verdad? De mala gana tal vez, no sé cómo fue su vida de niño, de niña, tal vez usted vivió una bonita infancia, tal vez no, pero todo eso que vinimos nosotros arrastrando desde la niñez, pues nos afecta de cierta manera, ¿no? En nuestra vida, en el tiempo que vivimos cuando no conocemos al Señor. Pero ya después de conocer al Señor nos damos cuenta cómo estaba nuestra vida antes, ¿no? Cómo es que mirábamos las cosas. Y ahora no, ahora miramos la vida muy diferente. Ahora pues todo se nos hace bonito. Nuestro hermano Sergio nos comentaba acerca que hasta las cucarachas pues se nos hacen bonitas, ¿no? Pero sí es cierto, ya uno pues mira a las personas, a la familia, especialmente a la familia, ¿no? Cuando uno conoce al Señor, ya el deseo de uno es orar a Dios, pedirle que le ayude a uno a ser pues mejor padre, usted como mujer pues mejor madre y así, ¿verdad? O mejor hijo o mejor hermana, mejor persona, más que nada para hacer pues la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios acerca cuando uno es una nueva criatura, ¿verdad? Cuando uno es una nueva persona, pues ya no mira las cosas como las miraba antes. Entonces, eso es una de las tantas bendiciones que vemos en la palabra de Dios. ¿Quién somos nosotros en Cristo, verdad? Una nueva criatura. Vamos a ver un poquito también acerca de qué es lo que nos dice la palabra de Dios cuando nosotros venimos a Cristo. Por ejemplo, dice en Gálatas, si me acompaña usted por favor, en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Fíjese cómo dice la palabra de Dios aquí en este capítulo y en este versículo. Cuando usted deposita su confianza, que usted tiene la fe en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que usted viene a ser una hija, un hijo de Dios. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Fíjese cómo dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en ¿quién? En Cristo. No por la fe puesta en otra cosa, sino la fe en Cristo Jesús. Porque todos, y fíjese cómo en estos versículos me llama la atención, porque en estos 3 versículos que vamos a ver, menciona 3 veces la palabra todos. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados ¿en quién? En Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? En Cristo es bautizado, bautizada. De Cristo estéis revestidos. Versículo 28. Ya no, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. En Cristo somos uno, ¿verdad? Con la oración de Jesús, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese que cómo vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo a la vez hablando, ¿no? En estos versículos. Pero fíjese, me llama la atención porque aquí dice todos. Aquí esta palabra todos, pues hay que tener en claro a qué se refiere, ¿no? ¿Quiénes son estos todos? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice, no vamos a ir ahí, pero usted sabe que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 11, 12, nos habla 12, 13, nos habla acerca de más aquellos que le recibieron, hablando de nuestro Señor Jesucristo, más aquellos que le recibieron, que creyeron en Él, que depositaron su confianza en Él, que creyeron en Él como Dios, como Señor y Salvador, que lo recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Les dio potestad, autoridad, de ser derecho, pues, podemos decir también, autoridad, derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice el versículo que no es voluntad, sigue diciendo, ¿no? En el 13, acerca de cómo es que no es porque yo lo digo, ¿verdad? Porque si fuera así, vengo a este versículo y dice, pues todos, diga, no, pues todos, todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Todas las personas que hay en el mundo, pues son hijos de Dios. No, más los que le recibieron, más los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, hijas de Dios. Y no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios nos lo dice. Algo que quería, pues, resaltar, ¿no? En esta palabra, pero esta bendición es la que tenemos usted y yo cuando estamos en Cristo, de que somos hijos de Dios. Fíjese, el decir que soy hijo de Dios es algo para, o sea, ni siquiera hay palabras, pues, para contarlo, para expresarlo, ¿no? Ser y de decir usted con esa seguridad de que es una hija, un hijo de Dios. Qué bendición. Gloria a Dios por eso. Qué bendición el saber. Y fíjese, ya que estamos en Gálatas, si se adelantan el capítulo 4 y miramos ahí el versículo 6, fíjese cómo dice este versículo. Y por cuanto sois, ¿qué? Hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, a su corazón y el mío, el espíritu de su Hijo, Jesucristo, el cual clama, Abba Padre. Si se fija que dice aquí, el espíritu de su Hijo, está con la E mayúscula, la H también, de su Hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por eso es que usted, cuando le entrega su vida, su confianza y lo acepta, le pide perdón de sus pecados, usted dice la palabra de Dios que es una nueva criatura. Qué bendición, ¿no? Una nueva persona de adentro, ese corazón de piedra que tenía, que ofendía a las personas, o aunque lo ofendían a usted y simplemente no le importaba, porque era tanto el orgullo que tenía usted y yo en nosotros, de que no nos importaba, no teníamos sentimientos, por decirlo así, ¿verdad? No nos importaban aún las vidas de otras personas, porque el amor que teníamos nosotros era hacia nosotros mismos. Y yo creo que, viéndolo bien, yo creo que cuando está uno en esa condición, yo pienso que ni a uno mismo se ama, porque no tiene el propósito de lo que Dios tiene para nosotros, no lo sabe. Pero ya cuando Dios pone el espíritu de su Hijo en usted y en mí, cuando Jesús dice, aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues ya ahora sí se entiende por qué, ¿no? Porque Él está en nosotros, vive en nosotros, está con nosotros y por nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, vinimos a ser hijos de Dios, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? No porque nosotros lo decimos, o porque dice mi mamá, o porque dice mi papá, o porque dice mi hermana, ¿usted es una hija de Dios? ¿Really? No es así. Necesitamos de entender bien qué es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué es que somos hijos de Dios? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? Entonces ya vimos que somos una nueva criatura en Cristo, que cuando usted pone la fe en Cristo, usted es un hijo o hija de Dios. Soy hijo de Dios por la fe en Cristo. Ahora vamos a ver que en Cristo usted y yo somos perdonados, que usted y yo ya, pues, nuestra conciencia está limpia, por decirlo así, porque el pasado ya no lo traemos arrastrando, ya no traemos el costalote de pecado, sino que ya Dios nos perdona el tiempo que estamos en Cristo Jesús. Qué descanso para nuestra alma, ¿no? El saber que esos pecados que hicimos, que hizo usted y yo en el pasado, Dios los echa al fondo del mar. Dice la palabra de Dios que nuestras malas acciones, ¿verdad? Toda nuestra malicia, todo lo que hicimos, todo nuestro pecado, dice que todo eso va al fondo del mar. ¿Habrá una caña de pescar que usted pueda usarla para atraer ese pecado hasta el fondo del mar? A
a esa profundidad? No creo. Porque hasta hoy en día sabemos que no se ha investigado qué tan profundo está el mar. Pues la palabra de Dios dice que su pecado, el suyo y el mío, Dios los arroja hasta el fondo del mar. Usted y yo somos perdonados al tiempo que vinimos a Cristo, al tiempo que usted y yo le entregamos nuestra vida. ¿Quién somos en Cristo? En Cristo somos perdonados. Fíjese cómo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 14. Si me acompaña, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice este versículo: en quien tenemos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención, es decir, liberación, libre del pecado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por su sangre. Fíjese qué palabra tan hermosa, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, el apóstol Pedro, pues lo dice en su primera carta, ¿no? Acerca de cómo es que su preciosa sangre fue la que nos compró. No fue por dinero, no fue por plata, no fue por cosas materiales, no. Sino esto le costó a nuestro Señor Jesucristo su propia sangre, de ir a la cruz y pagar por usted y pagar por mí, por nuestros pecados. Bueno, pues por su sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo somos perdonados. Nosotros tenemos perdón en Él. Fíjese qué bendición, ¿no? De poder decir que soy perdonado por Cristo, pero a la vez, qué tan agradecido debo decir, ¿verdad? ¿Cómo no tomar en cuenta ese sacrificio que hizo Él por mí en la cruz, de derramar hasta la última gota de sangre por amor a mí y por pagar por lo que yo debería de pagar, por lo que usted debería de pagar? ¿Usted cree que no deberíamos de agradecerle a Dios? Claro que sí, claro que sí. Pues aquí vemos que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos libres del pecado. Es por eso que todo aquello queda atrás, todo lo viejo queda atrás, todas las cosas que hacíamos, todo eso quedó atrás, porque ya nosotros somos libres, ya usted y yo ya no somos esclavos del pecado, ya Él nos ha libertado, ya nos ha librado, nos ha librado del pecado, nos dio esa libertad. Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libre. Conocerá a Jesucristo y Jesucristo lo hará libre, libre de todo pecado. Nuestro Señor Jesucristo somos libres, libres para adorarlo, no para pecar. Somos libres para adorarlo, para alabarlo, para buscarlo, para obedecerlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos aquí en esto, como en segundo lugar, como en tercer lugar, perdón, que somos perdonados. Usted es una nueva criatura, usted es una hija de Dios cuando deposita su fe en Cristo, que usted es perdonado, usted es perdonada cuando usted está en Cristo. Entonces esos son pues versículos que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, en nuestra vida, que nunca se nos olviden, ¿no? Que no se nos olviden donde quiera que estemos y podamos testificar quién es Cristo y quién éramos a la vez nosotros. Y yo creo que ni necesita usted a veces de decirlo con la boca, sino con su testimonio, con sus acciones, cómo es en el trabajo. La gente lo nota, o sea, usted allí está dando pues testimonio aún sin hablar, sino con sus propios hechos, porque a veces imagínese, si decimos que somos hijos de Dios, pero nuestra conducta es totalmente diferente, pues la gente se va a confundir, ¿no? Entonces va junto el testificar de nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos de dar buen testimonio, ¿verdad? Entonces eso es algo que vemos acerca de que nosotros somos perdonados en Cristo Jesús. Entonces usted y yo, fíjese, esto es para ponernos a pensar. Yo no sé qué tantos pecados usted haya cometido antes de venir a Cristo. No sé, ni usted sabe los que yo cometí. Pero los que hayan sido y como hayan sido, fíjese todo lo que Dios nos perdonó. La palabra de Dios nos dice que el que perdona, al que se le perdona mucho, mucho ama. Yo no sé si a usted cómo se considera a usted, si tal vez se considera que no fue una mala persona, que no hizo cosas malas, o tal vez eso a usted le afecte
de no asistir a la iglesia como debe asistir. Tal vez eso le afecte de no tener una comunión mejor con Dios, sino también una mejor comunión con los miembros, ¿no? Con la congregación. Porque tal vez diga, no era yo tan mala. Pero cuando uno mira la realidad, que en realidad pues en sí somos pecadores desde Adán, ¿no? Desde la caída del hombre, de ahí viene el pecado, más todas las acciones, las malas acciones, las malas decisiones, todo lo que pecamos durante todo ese tiempo, pues yo me considero que fue mucho. ¿Cómo no agradecerle a Dios por eso? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no congregarme con mis hermanos? ¿Cómo no testificar de Él? ¿Por qué? Porque para mí fue mucho. Y fíjese qué bendición que Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí en este mundo vamos a seguir pecando. ¿Habrá alguien que ya no peque? Dice que si decimos que no pecamos o seguimos pecando, hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Pero lo bueno es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para no nomás para perdonar, sino para limpiarla a usted y limpiarme a mí de toda maldad. Gloria a Dios por eso. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder en el presente, hoy en día todavía, para seguir limpiando su pecado y el mío. Gloria a Dios por eso. Pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? De que ya nosotros somos perdonados. ¿Y por qué nosotros no perdonar cuando nos ofenden? ¿Por qué usted no perdona a la persona que le hace mal? Aquella persona que viene y le dice, ¿sabes qué? Hice esto y esto y esto, perdóname. Aunque usted al momento como que la carne y los pensamientos se le cruzan, simplemente usted vuelve a lo que hizo Dios en su vida y déjeme decirle que no tiene ningún problema para perdonar. ¿Cómo no perdonar a aquellos que nos ofenden? ¿Cómo no perdonar? Es una manera también de identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, lo que Él es, lo que Él es. Un Dios misericordioso, un Dios que perdona. Hemos estado viendo, ¿verdad?, estos últimos jueves acerca de que Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. O sea, un corazón arrepentido. Dios no lo rechaza. Y si a usted vienen y le piden perdón de algo que se han arrepentido, ¿sabe qué? Perdone. Perdone. Sea quien sea. Sea su esposo, sea su hermana, su tía, su tío, su primo, su prima. Póngale nombre. Sea quien sea. La persona que sea. Sea su hermano en Cristo. Sea quien sea. Fíjese cómo dice la palabra de Dios ya que estamos aquí en Colosenses. Si me acompaña ahí, le da vuelta en el capítulo 3, versículo 13. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Dice, soportaos. El apóstol Pablo, aquí inspirado por Dios, escribe esta carta a Colosas, ¿verdad? Los colosenses. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma, ¿verdad? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, de la misma manera que Dios a usted y a mí nos ha perdonado, ¿sabe qué? Simplemente perdonar. ¿Y sabe qué? Si no perdona, se hace más daño usted. Aunque no lo crea, se hace más daño usted. ¿Por qué? Porque trae ese rencor. Se puede decir como se crea como un cáncer, pues. No está a gusto. Se crea una raíz de amargura. Si hace daño, puede llegar hasta enfermarse. Si se descuida de esa manera. Entonces, ¿usted es más libre o se siente más bien? ¿Por qué? Porque usted no guarda eso. Simplemente usted perdona. De la misma manera que Cristo os perdonó, así mismo también hacedlo vosotros. Entonces, aquí vemos, ¿no? De que en Cristo somos perdonados. Y también en Cristo debemos perdonar. En nuestras propias fuerzas, déjeme decirle que no, porque la carne, ¿por qué me hizo esto? ¿Y por qué? Y no entiendo. Pero es que nada, es el pecado que habita aquí en el mundo, es el pecado el que muchas de las veces
cuando no estamos caminando en el Espíritu, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, caemos. Caemos. Por eso la palabra de Dios nos dice ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, porque nosotros debemos de estar siempre llenos del Espíritu Santo, siempre dependiendo de Dios, día a día, decirle a Dios, lléname de tu presencia, quiero pensar en ti. Entonces, eso es algo que usted y yo debemos de hacer, ¿verdad? Día a día, día a día. En tercer lugar, o cuarto lugar más bien, ¿verdad? En la palabra de Dios nos dice, quién soy yo en Cristo, me dice que yo no soy condenado. Usted no es condenada. Cuando usted está en Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 8, por cuarto lugar. Romanos capítulo 8, si me acompañan por favor. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. ¿No le alegra esta escritura al saber que no hay ninguna condenación? Es para estar contentos, para estar alegres, que no hay ninguna condenación. Los que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Fíjese cómo dice el versículo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo en Cristo Jesús no soy condenado. Usted en Cristo Jesús no es condenada. Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a usar un pequeño ejemplo. Imagínese usted que está pues en fila, ¿no? Está formado en una fila larga donde están todos los hombres, aquellos que son condenados, y de repente escucha usted una voz, ¿no? Que le dice, inocente, déjenlo ir. Ahí póngale su nombre. ¿Usted es inocente? ¿Usted es libre? Si está en Cristo Jesús, usted no va a ser condenado. Claro, si no ha creído y si no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, ya ha sido condenado, porque la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, ¿verdad? Mas el que no cree ya ha sido condenado. Pero nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. ¿Cómo no darle gracias a Dios por eso, ¿no? De que no hay ninguna condenación. Imagínese, pues, es algo que la palabra de Dios dice, no yo. Fíjese, aún mismo Jesucristo lo dice. Vamos a Juan, si me acompaña, en Juan capítulo 5, y vamos a ver el versículo 24. Fíjese, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y su versículo 24. Fíjese cómo dice. De cierto os digo. Jesús hablando aquí en esta escritura. Palabras de Jesús. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. Gloria a Dios. No vendrá a condenación. Usted y yo, los que hemos creído en Él, los que estamos en Él, no hay ninguna condenación, sino que tendremos toda la eternidad. Usted y yo la tendremos con Él, la vida eterna. Lo veremos cara a cara, tal y como Él es, nos dice la palabra de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús! Entonces, es algo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Quién somos en Cristo? ¿Quién es usted en Cristo? Y dirá que repito mucho eso, pero
En realidad ese es nuestro tema, de quién soy yo en Cristo. Tal vez usted no sabía quién es en Cristo. Tal vez usted todavía vive culpándose, todavía vive del pasado y no vive del presente. No haga eso. No haga eso. Cuando usted está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No viva del pasado. Dios la ha perdonado. Dios lo ha perdonado. Viva la vida en Cristo. Una vida en abundancia, una vida de gozo, de paz. Una vida donde usted es feliz. No le hace lo que esté pasando a usted, es feliz. Cuando usted está en Cristo, acepte al Señor, nuestro Señor, como Señor y Salvador. Si usted no lo ha hecho, tal vez, no sé, usted que me escucha dice, bueno, pues ¿cómo le hago para estar en Cristo? Yo quiero estar en Cristo. Yo quiero ser un hijo de Dios en Cristo. Yo quiero ser perdonado en Cristo. Yo no quiero ser condenado. Yo quiero estar en Cristo. Y pues solamente en Cristo podemos ser una nueva criatura. Pero para hacerlo usted en sus propias palabras, dígaselo. Reconozca que es reconozca que es pecador. Reconozca que es pecadora. Acéptelo, que ha pecado. Pídale perdón a Dios. Y reciba a Jesucristo en su vida, en su corazón. Acéptelo como Señor y Salvador. Entréguele el control de su vida. Dígale que usted quiere vivir para Él. Que usted quiere vivir estos años que Él le dé de vida agradándole a Él. Deposite toda su confianza, pero hágalo sinceramente, de corazón. Y vas a ver y va a experimentar lo que es estar en Cristo. Y usted que ya hizo eso, pues sabe de lo que yo le estoy hablando. Porque esto solamente lo experimentamos aquellos que hemos tomado esa decisión de creer en Jesucristo, de recibirlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Hágalo en sus propias palabras. Le digo por qué, porque esto es maravilloso, vivir en este mundo de la mano del Señor, del saber que Él está con nosotros, que está en nosotros, que está por nosotros. Ahí lo vimos en Gálatas, cómo es que nos dice en el capítulo 4, acerca de cómo es que, porque sois hijos de Dios, Él puso en vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Jesucristo, he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hágalo usted que no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque en Cristo somos fortalecidos. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? En Cristo somos consolados. En Cristo tenemos paz. En Cristo tenemos gozo. En Cristo no estamos solos. Él es nuestro consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Yo le invito, ¿no? A usted que nunca ha tomado esta decisión, y usted que ya la tomó, recuerde estas palabras: quién es en Cristo, y dele gracias a Dios por eso, y viva la vida agradándole a Dios. Ame a los hermanos, reúnase, congréguese, seamos uno, como Jesús y el Padre son uno. Y ahí lo vimos también, ¿no? Cómo es que debemos de ser uno, nos dice ahí en Gálatas. En Cristo somos uno y debemos de estar unidos, que haya esa unidad siempre en nuestra vida. Bueno, hermanos, con esto vamos a terminar. Gracias por acompañarnos, gracias por dedicarle este tiempo a Dios, porque la obra es de Dios. Dios, el que comenzó en vosotros, dice la palabra de Dios ahí en Filipenses, ¿no? Capítulo 1, versículo 7. Se me vino ese a la mente, de que estoy persuadido, convencido del que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigamos adelante, hermanos. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga, y pues vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por este hermoso tiempo. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra juntos. Gracias porque tu palabra nos dice
que nosotros en Cristo no hay ninguna condenación, que nosotros en Cristo podemos venir, acercarnos a ti, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos en Él. En Él es como nos acercamos a tu presencia. No hay otra manera, sino que solo en el nombre de Jesús. Gracias por eso, porque nos has dado ese privilegio de poder venir a ti a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque pues somos perdonados. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque somos una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. Gracias por eso, mi Dios, porque las cosas viejas pasaron, todo aquello que nos hacía daño en nuestra vida quedó atrás. Y he aquí todas las cosas tú las has hecho nuevas, mi Dios. Has cambiado nuestra manera de ser. Y cómo no agradecerte, Señor, por ese milagro, esa cosa maravillosa de transformar una vida pecadora en una vida que quiere vivir en santidad, de una vida que quiere agradarte, Señor. Gracias por todo eso y pues te entregamos en esta noche todo pensamiento, todo cansancio que traemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pedimos por los que están enfermos, te pedimos por aquellos que pues están en necesidad, que no tienen un trabajo, aquellos que pues están pasando por problemas. Te pedimos que seas tú quien los ayude, Señor. Tú sabes, tú eres omnisciente, omnipresente, tú todo lo sabes, todo lo conoces. Te pedimos, Señor, por misericordia, por aquel que clama a ti, Señor, por aquel que busca acercarse a ti, Señor. Te pedimos que esta noche nos ayudes a tener paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Como dice Salmo 4:8, en paz me acuesto y así mismo me duermo, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiado. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.